buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Una vez más estamos con ustedes en Historias de Cine. No hace falta que les explique cuál es la filosofía o la idea general del programa, que es la relación entre el cine e historia, cómo el cine recoge la historia y cómo la historia influye también tantísimas veces en la elección de temas, en la manera de tratar, en muchísimas cosas, como hemos ido viendo a lo largo de ya muchos programas, ¿no? Bueno, entonces, como siempre, estamos aquí rodeados de amigos y colegas. José Mari Sesé, catedrático, doctor en Historia Moderna y Contemporánea y director también de la Cátedra Internacional de Cine de la UCAM, profesor de la UCAM, por supuesto. Juan Ramón Carbó, del campo ese misterioso de la historia antigua, que no sabemos si lo que nos cuenta será verdad o mentira, pero bueno, porque como no hay papel para decirlo, pues bueno, hay piedra, veremos. Hay piedras, ahí, bueno. Pues existe más que el papel. Profesor también de la universidad y bueno, y el que les habla, José Jesús García, yo soy como José Mari modernista y también profesor de esta universidad. Bueno, pues vamos a por un tema que alguno de ustedes cuando lo oiga va a decir, ese ya lo han sacado. Sí y no, es cierto. Es cierto que ha salido ya en algunos programas, incluso de manera transversal, pero en el caso de hoy lo que queremos es mostrarles de alguna manera, casi de una forma cronológica, cuáles son las mejores piezas cinematográficas para acercarse a la historia del Imperio Romano, cuáles son las que no son recomendables, a lo mejor no en su totalidad, pero sí a lo mejor en alguna parte, y qué vacíos podemos encontrar a la hora de retratar ese Imperio Romano y que, bueno, a lo mejor le damos una idea a alguien para decir, oye, que eso en historia, en novela histórica últimamente se está dando mucho, ¿no? Mucho. Es que más sencillo hacer da una la sensación de que hay gente que se lanza y dice, mira, a ese no le ha hecho nadie su novela, pues se la hago yo, ¿no? Bueno, pues ojalá. A ver, en este caso le cedo la palabra aquí al eminente historiador antiguo, que es don Juan Ramón Carbó. Juan Ramón, cuéntanos un poco, así de entrada, balance de Imperio Romano, yo creo que muy desigual, ¿verdad? Muy desigual, sobre todo porque se ha concentrado muchísimo la producción cinematográfica en algún personaje en concreto, pues enseguida nos vamos a ver a Julio César, Marco Antonio, Cleopatra, todo eso ahí, y luego, por supuesto, sobre todo la dinastía de los Julio Claudios, desde Augusto, luego Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Y a partir de ahí, pues ya, pues por aquí alguna, por aquí hay otra, pero a la hora de reflejar lo que es toda la historia de Roma, pues declaradamente hay muchísima más producción cinematográfica para la época imperial que para la época republicana, que no voy a decir que no haya nada, porque hay, y hay alguna película importante además, pero hay mucho menos, muchísimo menos. También ha ido cambiando un poquito la perspectiva de cómo realizar las películas, ¿no? Pues desde las más antiguas a sobre todo luego la inmensidad de películas que tenemos, la mayoría malísimas, de la época del peplum italiano, finales de los 50, comienzos de los 60, ahí tenemos unas películas que... pero a veces alguna de esas se constituyen el único ejemplo que tenemos para tratar una cuestión determinada y luego efectivamente tenemos un montón de vacíos en torno a determinados momentos o a determinadas figuras de suma importancia en la historia de Roma. O sea, serán las películas que íbamos a ver los matinales del domingo, de Maciste y los 7 gladiadores más fuertes del mundo, y a gritar como locos. De todas maneras, guardo veo con gran simpatía el tema porque grandes peliculones de cuando yo era crío han sido Espartaco, Quo Vadis, Ben-Hur, y siguen siendo referentes. Y nos lo pasábamos genial y jugábamos a romanos y Cleopatra. Grandísimas producciones. Sí, grandísimas producciones de mucho dinero. Cleopatra de Mankiewicz fue una... Vamos, no sé si recordáis que el cómic de Asterix de Obelix, como habían gastado no sé cuántos en la película tal, se gastaron 2.000 lápices, no sé qué, 3 litros de cerveza, no sé qué empieza a decir ahí todo. Sí, no, eran producciones espectaculares, muy... Y sí, están ligadas muy a nuestra infancia y a lo que vimos y aprendimos cosas del Imperio Romano ahí. Yo creo que en este asunto de la didáctica del cine hacia la historia y cómo poder utilizarlas, bien utilizadas algunas de ellas, a mí me hicieron gustar la historia antigua, etcétera. A mí, de hecho, con Asterix y Obelix, yo recuerdo que algún profesor que tuve en la carrera nos decía, con Asterix y Obelix se aprende un montón de determinadas cuestiones. Claro, el cómic. Es buenísimo, y el latín es la leche. Es una pena que ahora la gente no sepa latín para leer, pero tiene unos juegos, estos juegos de palabra que haces tan divertidos. Algunos se quedan por ahí. Es divertido. Los latinajos que suelta el pirata allí en... Bueno, van quedando algunos, ¿no? Luego eso no se ha llevado al cine, realmente. Algunos sí, pero son adaptaciones. Claro, pero están más
más centradas en otra historia, ¿no? Claro. No son las que la que vamos a sacar en este programa. A lo mejor podemos mencionar alguna, pero realmente no son las fundamentales. Son muy excepcionales. ¿Hacemos distinción realmente entre República e Imperio o vamos a Imperio? De la República yo empezaría, empezaría por República, porque sí que hay que mencionar. Bueno, además, si queremos conseguir la historia de Roma en su conjunto, sí que y aún la monarquía no hay prácticamente nada. Prácticamente nada. Y sobre todo pues, por romper, porque evidentemente muchísimas personas sí que están relacionadas con el Imperio Romano, pero hay muchas personas que entienden Imperio Romano y ven emperadores. Y hay que decir que el Imperio Romano se forma antes de que exista una forma de gobierno imperial, ¿no? Por un princeps, un principal, un príncipe, ¿no? Que es el que vamos a conocer nosotros como emperador. El Imperio Romano empieza a formarse antes de ese momento, e incluso Roma ciertamente tiene un poder hegemónico en toda la zona italiana, incluso en el Mediterráneo, que con las luchas contra los cartagineses, etcétera. O sea que hay más cosas. Pero sí es cierto, ¿no? Lo que decías antes para los espectadores, pues que alguna de las cuestiones que mencionaremos y alguna de las películas que vamos a mencionar, pues sí que es cierto que han aparecido a lo mejor en el tema sobre el esclavismo o cuando hemos hablado de la ciudad de Roma, ¿verdad? Sí. O incluso la guerra antigua. Sí, de princesas y reinas, por ejemplo, alguna de batallas. O sea que algunas películas sí que aparecen por ahí. Y si nos vamos al principio de todo, pues tenemos la leyenda y tenemos ahí la historia. Entonces nos vamos al peplum de salida, porque yo creo que si hablamos de Eneas, ¿no? Y nos vamos a esa historia legendaria, ¿no? Pues hay una película, Peplum Total, del 62, además con uno de los reyes, si no el rey indiscutible del peplum, que fue Steve Reeves, que salían tropecientas películas haciendo de todo. Steve Reeves. Y era precisamente la leyenda de Eneas, ¿no? Entonces, pues, que es curioso, si no es cierto, lógicamente tú ya me dices, pero sin que yo sepa, Roma, de las grandes ciudades de la antigüedad, es la única que tiene 3 leyendas fundacionales. Sí. Eneas, Rómulo y Remo, aunque Eneas realmente no es el fundador de Roma, es más bien el fundador del linaje, ¿no? Sí. Y el rapto de las Sabinas. Claro. Y precisamente nos encontramos, tenemos películas para las 3 cuestiones. Esta que acabo de mencionar para la cuestión de Eneas, ¿no? Que nos relata luego Virgilio, ¿no? En la Eneida. Luego hay otra del año anterior, curiosamente con este otro actor. Steve Reeves, es el mismo actor, que se llama Rómulo y Remo, precisamente, pero bueno, son películas, pues ya todos recordáis a Steve Reeves. Impresionante, una montaña de músculos, haciendo siempre de Maciste, ¿no? De los gladiadores, una cosa tremenda, ¿no? Hacía también la guerra de Troya, creo recordar, un señor pues tremendamente fuerte, pero luego interpretativamente pues claro, algunos personajes pues no cuadran muy bien. Por ejemplo, para Eneas pega bastante porque Eneas es un héroe, ¿no? Relacionado con la guerra de Troya, todo. Bueno, pues vale, pero Rómulo y Remo pues... Además Eneas tenía que cargar con su padre. O sea que y luego, más le valía. Y luego... Fíjate que yo nunca he sido capaz de recordar si Rómulo mató a Remo o al revés. Jamás me acuerdo. Rómulo a Remo. Nada, no. Sí. Porque me lo decís vosotros. Rómulo. Sí, pues eso aparece pues toda la cuestión de la loba capitolina y toda esta leyenda fundacional que aparece en esta película. Pero luego hay una serie italiana muy reciente, del 2020, que precisamente se llama Romulus, donde se han ido a revisitar todo este origen, ¿no? De la ciudad de Roma. Que hay que decir que esto es incluso previo o justo en el comienzo en el que se funda, ¿no? La ciudad y la aldea, vamos a decirlo, ¿no? La ciudad. Y una zona pantanosa, en unas colinas. Las colinas, que es donde se va a establecer la Roma original y la época de la monarquía, que va a ser... El Palatino, fundamentalmente, al parecer. Claro, ahí donde había incluso un precedente desde la época prehistórica, ¿no? Hay incluso unos restos ahí que te enseñan como casa de Rómulo. Edad de hierro, sí. Sí. Se puede visitar muy bien en el Museo de la Civilización Romana, en la zona de Ur de Roma. Tienen toda la maqueta de la antigua Roma para distintas épocas. Por supuesto, todos estamos pensando ahora mismo en la gran maqueta de la Roma imperial, que realmente recoge varias épocas a la vez. Pero tienen una parte más antigua, para la época prehistórica, centrada en esas colinas de Roma, para ver cómo surgió la ciudad, precisamente. Pero todas estas películas sí que es cierto que hay que decirle a los espectadores, seguro que muchos de ellos lo saben, por supuesto, que no reflejan acontecimientos históricos. Son leyendas fundacionales. No lo hemos dicho, pero quizá haya gente que no sepa lo que es un peplum. El peplum es una especie de túnica que dio nombre a un género cinematográfico que es el cine cutre greco-romano, ¿no? O sea,
sea, ¿no? Dicho así. Sí, se puede decir. Es muy acartonado. Sí, muy acartonado, muy cartón piedra, muy todo, muy de sábado por la mañana en cines de Sí. Y muy de aventurillas ambientadas en... Pero que claro, a lo mejor los romanos que aparecen ahí, pues aparecen con unas armaduras, una forma de combate que dice, pero esto, ¿qué son? ¿Griegos? ¿Son romanos? ¿O son romanos de la época imperial? Porque eso es una de las cosas que el cine no va a saber captar muy bien. A la hora de reflejar cómo eran, por ejemplo, los antiguos legionarios romanos, las legiones de época republicana, dice, eso el cine no ha reflejado. Para que la gente entienda que es un romano, te pone un romano con armadura, con el penacho y tal. Con el penacho, además, en este sentido. Pero como pongas el penacho en el imperial. Otro sentido, ya las desconcertado. Eso ya son en las películas más recientes, que luego hablaremos ya para época imperial. Y luego la del Rapto de las Sabinas, hay una del mismo año, del 61, con nada menos que Roger Moore. ¿En serio? Que se metió a hacer... no la recuerdo. Joder, más mala que... Yo Tú imagínate a Roger Moore haciendo un peplum y entonces ya más o menos te das cuenta de lo que puede ser eso. Yo recuerdo siempre el cuadro de David, ¿no? Del Rapto de las claro. Sabinas. Pero esta peli no... O la debí olvidar. O la escultura de Jean Boulogne, ¿no? Sí. Que es una magnífica también, ¿no? Pero sí es cierto que... Bueno, la película, pues todo en plan aventuras y pues como es el peplum. Y otra sobre las vírgenes de Roma, del mismo año también, de Louis Jourdan, este actor francés, Louis Jourdan, francés, es buenísimo. El Además, de por Gigi. cierto, coincidió con Roger Moore luego en una de las películas de James Bond, haciendo el de malo, y Roger Moore de 007 en Octopussy, pero aquí bastantes años antes, casi 2 décadas antes casi, y en este caso pues es una película que por una parte se crea todo aquello de las vírgenes vestales, el fuego sagrado que tenía que estar siempre encendido y que de eso dependía la potencia y la salud de Roma, pero la película le da un cambio muy extraño diciéndole que no, que es la belleza de las vírgenes vestales lo que hace que Roma, bueno, es una historia peplum total, sí, la verdad es que... Y eso es lo que tenemos para el principio de pues ya cuando entramos en terreno histórico, o sea, es al margen de esa referencia de la fundación de la ciudad que nos puede dar Tito Livio, 753 a.C. Sí. La época relacionada con la monarquía y con los etruscos, ¿hay algo que lo haya tocado? Nada, tenemos ahí ya un vacío. Nada, que yo recuerde, no hay nada. Porque ya entonces ya nos tendríamos que ir a... Bueno, sí que es cierto que hay películas de estas de peplum, pero vamos, de serie, no te voy a decir ni B. Vamos adelantando en el abecedario pero que no merecen la pena casi ni nombrarlas porque tienen eso, que está ambientada tal, pero luego la historia no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, ni siquiera con ningún motivo histórico. Y eso que hay algún personaje muy interesante, Tarquinio Claro. Hombre. Hay alguno... Pero, por ejemplo, o la fundación de la República mismo. Todo el tema del Vae Victis, de los gansos o las ocas sagradas gritando y todo eso. Claro, cuando atacaron los galos. Cuando atacaron los galos, todo eso es peliculón, ¿me entendría? Pues Habría un peliculón ahí, la roca Tarpeya, todo eso. Y el juramento de los Horacios. Eso a lo mejor lo que pasa es que habrá que esperar que haya una novela gráfica, como pasó con 300, y a lo alguien mejor luego recoja la idea. Y se lleva de forma épica al cine, Claro. porque que es lo que no tenía muchas veces el peplum, que era eso, tan cutre las historias, tal, que no cogía el aspecto más épico, ¿no? Pero es verdad que ahí la entrada de los galos en Roma Hombre, y eso de las ocas puntazo, gritando por la noche y tal, como si fueran perros, para salvar a los romanos, que avisándoles, esto es muy cinematográfico. Sí, tanto que a partir de ese momento, desde los romanos que dejaron establecido allí el cargo de procurador de los gansos, porque, oye, habían salvado la ciudad de Roma, entonces había que tenerlos allí al lado del templo de Juno Moneta en el Capitolio, y eso, vamos, eso tenía que la verdad es que eran supersticiosos de narices. Mucho. Pero vamos. Aunque bueno, hay que decir que para ellos superstitio era lo que venía de fuera, lo suyo era la religión. Vale, sí. Y Julio Moneta, la moneda viene de ahí, del templo de Julio. Bueno, perdona. Entonces, la República. Vamos. Sí, pasaríamos a hay películas sobre el periodo de la fundación de la República. ¿A dónde nos tenemos que ir? Guerras... En las guerras púnicas ya. Púnicas. Nos tendríamos que ir ya... Samnitas no hay nada. Aníbal... No. Aníbal. Ahí sí que hay películas, hay una... Víctor Mature es, me parece, allá por el 59, 60. Y hay otra mucho más moderna. Sí, que han hecho en Inglaterra, de la BBC, creo recordar, ¿no? De estas pelis de la BBC que tiene varias. Sí. Tienes sobre Julio César, Augusto, etc. Sí, pues hizo pero una Aníbal hicieron una, sí. Para Aníbal, el mayor enemigo de Roma, o algo así se llama, así, para televisión, pero vamos, la BBC, que ya sabéis que siempre es súper cuidada, ¿no? Muy cuidadosa, ¿no? con todas las producciones. La anterior es de Víctor Mature y, bueno, pues, a ver...
medio peplum, medio no. Sí, porque él ya da... Claro. Su cuerpo da para ser peplum, ¿no? Porque sí. es un tío cuadrado. Y luego tenemos a Marcello Mastroianni haciendo la de Escipión el africano, por ejemplo, esa recuerdo de haberla visto muy de pequeño. Me hacía mucha gracia el Escipión el africano y su hermano Escipión el asiático, ¿no? Y es que era muy gracioso aquello. Esto sí que ha crecido gracias a las novelas estas últimas de... Sí, yo aquí rompo una lanza por Santiago Posteguillo, porque me parece que tiene una trilogía extraordinaria. La trilogía de Escipión es muy buena. Luego se llevó el premio Planeta por Yo Julia, y luego hablaremos de ella también, pero a mí me parece que esta otra es mucho mejor, además literariamente hablando, la trilogía de Escipión. ¿Se ha llevado algo de Guerra de Numancia al cine? Yo es que de Numancia dudo, no sé si hay alguna... Pues eso... También hay novela histórica, pero no... Y hay alguna cuestión a lo mejor de animación aquí en España, pero yo creo que no se ha llevado como tal una película. Aquí en nuestro terreno hay episodios... Pero es que tendríamos que hacerla nosotros, y ya sabes que el cine histórico español... Aquí ya además tenemos la serie esta que a mí personalmente me pareció infumable, Hispania. Hispania la leyenda, ¿no? Madre mía, eso para quien lo quiera, macho. Del año 2010, bueno, esa es de Viriato, ¿no? Sí, pero mala. Sí. La verdad es que tuvo 2 temporadas, no sé si recordáis. La primera se centraba en Viriato aquí y la segunda era en Roma. Era en Roma, la segunda, que todavía era con tan bajo presupuesto intentar pues hacer Roma. Era mejor la segunda mejor, pero tenía que competir con la Roma que estaba... Claro, es que la de Roma, que luego vamos a hablar de ella, para la época de Julio César y Octavio, esa es del año 2006, HBO, me parece que fue buenísima. Y intentando seguir la ola de aquella, pues ambientaron la segunda temporada de esta en Roma. Y, bueno, es mejor que la de Hispania la leyenda, pero la verdad es que... había algunos actores que lo ponían de su parte. Pero no está... Luis Omar, me parece que estaba, por ejemplo, lo hace fenomenal. Sí, que ha hecho también de Borgia, y lo hacía también muy bien Pepe Sancho. Sí, había una chica que también lo hacía muy bien, que no me acuerdo ahora quién era, que también lo hacía muy bien. Pero sí estaba, y además el diseño de producción era lo que había, o sea que no podías... Y aquí la de Hispania leyenda, pues recordad, no sé si visteis muchos episodios, pero vamos, es que Viriato iba con 4 amiguetes por aquí y por allá que parecía el salteador. O sea, parecía Curro Jiménez llevado a la antigüedad. Curro Jiménez y sus 3 amiguitos que atacaban a los franceses, pues aquí teníamos a Viriato y sus 3 amiguitos que atacaban a los romanos por aquí o por allá. Tenía alguna parte positiva, que es cierto, que nos presenta a Viriato como una figura controvertida, no un gran líder militar, sino alguien que aglutinaba un poco más el fervor popular, que luego tuvo que enfrentarse a los caudillos de determinados pueblos ibéricos, que al final es lo que le acaba costando en la vida cuando Roma... punta, ¿no? Y luego aquella famosa de Roma, luego no paga traidores, ¿no? También daría mucho de sí todo el tema de la fundación de Cartagena, de todos, durante las guerras púnicas también el tema de Sagunto. Sagunto, efectivamente. Sagunto daría para Indíbil y Mandonio. Claro. O sea, ahí hay material que ahí hay todavía más posibilidades. No necesitas tanta dirección artística porque Indíbil y Mandonio lo puedes hacer, digamos... No, y hay que decir que incluso en la historiografía, pues desde hace muchos años ya existe, y ahora se está llevando al cine, lo vemos sobre todo en el caso de Inglaterra, en Alemania, en Rumanía también, lo de coger el asunto del nacionalismo a partir del indigenismo, ¿no? Dice, coger los antiguos indígenas hispanos frente al poder imperialista extranjero, en este caso evidentemente los romanos. Entonces se produce ahí pues, la utilización de esas figuras que en el cine se ha hecho en otros lugares. Aquí de hecho en la de Hispania la leyenda se podía hacer también ahí con Viriato como uno de esos líderes pues quizá de los más conocidos, ¿no? En la península ibérica. Luego se podía hacer lo de Numancia, o sea, lo de Numancia debería ser un película además tremendamente dramático porque sabemos cómo acaba, ¿no? Son 20 años y en esos 20 años hay una cantidad de episodios dentro de esa guerra que podrían dar perfectamente para una serie, pero en condiciones. Pero bien hecha, porque es un asedio tremendo que es que le va costando el cargo a varios altos oficiales romanos hasta que al final ya llega Publio Cornelio Escipión y muchos Emiliano. Muchos luego posteriores famosos estuvieron ahí, por ejemplo Mario estuvo. Graco. O sea que realmente aprendieron ahí las armas. Mario estuvo entre los jóvenes, ¿no? Que estaban aprendiendo en el mando de Cornelio Escipión, efectivamente. Pues ahí ya tenemos un vacío, claro. O sea, a ver si... Y este Publio Cornelio Escipión Emiliano lo tenemos también en la Tercera Guerra Púnica, que es el que destruye Cartago. Y ahí hay una película también del año 61 o 60, Peplum total también, en este caso tenemos a Terence Hill en esa película, os he imaginado, ya solo decir Terence Hill, solo falta que aparezca de Spencer también en la película.
Le llamaban Trinidad, ¿no? Le llamaban Escipión. Le llamaban Escipión. Escipión, esa es buena. Sí, pero por ejemplo, la batalla de Canas, que es una de las grandes batallas de la historia, tampoco está muy bien representada. No. Y fíjate que son... Y las anteriores, bueno, Trevia, Trasimeno, pero en realidad todo lo que es la entrada de Aníbal a la península el paso de los Alpes, pues San Bernardo, con elefantes, con elefantes. El paso de los Alpes con elefantes. Y el pánico que debía causar en Roma la sensación de que este tío nos machaca, que no hay manera de hacerle frente a este pimpollo. Y luego también la situación es así, y de repente va y se vuelve. Y cuando podía haber rematado la faena, pues resulta que desaparece. Muy complicado de llevar, que la verdad es que Santiago Posteguillo lo resuelve fenomenalmente en una novela, bueno, en 3 novelas, pero claro, eso es lo que le da pie a jugar pues, con las intrigas que había dentro de Cartago también contra el poder de los bárcidas y las intrigas que había dentro de Roma entre los partidarios de los escipiones y los partidarios de la otra facción, con Fabio Máximo y luego con Catón el Viejo también, claro. Tenemos ahí Catón, que es ese del Lenda es Cartago. El del personaje de Asterix de Lenda es Cartago, ¿no? Que aparecía siempre con la misma frase. Sí. Aunque en el Catón que aparece en Asterix es Catón Euticense, que es el nieto, ¿no? Sí, el nieto. Estamos situándonos a mediados, bueno, mediados no, pero quizá mediados del siglo II. Ahora mismo sí, claro, con la destrucción de Cartago, Numancia, todo esto. De Lenda es Cartago es que Cartago debe ser destruida. Efectivamente. Que por cierto, la tecla de lete del ordenador. Claro, viene del latín. Está en latín, no está en inglés. Delete, lo que debe ser destruido. Delete. El siguiente episodio así, digamos, histórico importante, que también tiene un ciclo de novela, a mí me parece muy bueno, el de Colin McCullough, que es Mario. Bueno, eso es un ciclo. Y Sila. Eso sí que es una pena que nadie lo haya llevado al cine. Yo tengo que decir que para mí es la mejor novela histórica. Bueno, el mejor grupo de novelas, porque es que es una heptalogía. 5 o 6. 7. 7 son. Es una heptalogía realmente fantástica. Es cierto que las 2 primeras son las absolutamente soberbias. Para mí no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor. Pero eso no se ha llevado nada. No se ha llevado nada. Y la verdad es que la forma de tratamiento que tiene Colin McCullough con los personajes, cómo es Mario, cómo es Sila, ¿no? Las cuestiones de la personalidad de cada uno, lo diferentes que eran, ¿no? Los comportamientos, los excesos de unos de otros. Y la cantidad de personajes que conoce al dedillo. Fantástica. Esto lo leí yo cuando estaba en la carrera. Se aprende muchísimo. El primero es el primer hombre de Roma, el segundo La corona de hierba. Dice, absolutamente imprescindible desde mi punto de vista. Y la verdad es que sería maravilloso que alguien... Entonces ya nos tenemos que ir a César. Recogiera... No, Espartaco tenemos antes. Oye, por cierto, unos personajes que vamos a ir enlazando, me gustan muchísimo y que no tienen películas son los Gracos, ¿no? Claro. Que son unos personajes que darían, pues son realmente los primeros tíos que luchan por el pueblo en plan potente. Sí. Incluso los socialistas podían cogerlo como una especie de bandera. Sí, porque lo curioso es que, a ver, su partido se llamó el Partido de los Populares, con lo cual, pues ahora mismo los socialistas no creo que los cogieran como bandera. Bueno, me refería a socialistas en general, de todo el mundo. Pero sí que eran 2 tipos que pertenecían a una clase alta y que sin embargo se pegaron por los pobres. Tiberios en Premio Grande. Y los 2 murieron asesinados. Efectivamente. Y de manera cruenta, pero cruentísima. Sí. Efectivamente, no hay una película sobre ello, aunque es muy curioso cómo queda en la historia del cine el nombre de los Gracos para referencia a esa defensa de los valores de la República Romana, que por ejemplo pues, toman un personaje que es el que hace Charles Lawson en la de Espartaco de Kubrick, que aparece por ahí un graco como el enemigo político de Craso, que defiende la República. Que defiende la República, pero en esa época no hay ningún Graco. No están, o sea, están un poco basándose en un personaje que es anterior, entonces ahí es inexistente en la época que está reflejando. Y luego no sé si recordáis Gladiator, que ya estamos a finales del siglo II después de Cristo, y resulta que el senador Graco es el gran defensor de la República allí también. Ha quedado como apellido. Claro, de la defensa de la República. Además se parece mucho a los Kennedy también, porque es el mayor tal y se los cargaron a los dos. Se los cargaron a los dos con años de separación y dieron nombre a que el tribuno de la plebe sea un cargo impresionante, ¿no? Que casi todo el mundo lo conoce por los Gracos, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Espartaco. Bueno, pues... un acontecimiento histórico notable, muy notable. Las rebeliones revuelta de esclavos. Hubo varias rebeliones años 70 y...
Sí, casi 80, ¿no? Antes de Cristo, 70 y 80 antes de Cristo. No recuerdo bien el año exacto, porque además hubo varias rebeliones serviles antes en la isla de Sicilia y esta es la mayor de todas, ¿no? Se inicia en Capua, la escuela de gladiadores, y bueno, pues, ahí que si era un gladiador en la escuela de Batiato, allí en Capua. Bueno, ¿Él era ilirio? Tracio. Tracio. Bueno, a ver. Hay teorías que dicen que si era Tracio de origen de la Tracia o si era Tracio en cuanto a que era un gladiador tracio, que era una modalidad de gladiador, sí. ¿no? Eso no se sabe a ciencia cierta, claro. Y bueno, pues esa gran rebelión. La película, la de Kubrick. La de Stanley Kubrick, que bueno, es una rareza de Kubrick porque realmente ayer estuvo metiendo mano al guión Kirk Douglas, el protagonista del caso. Bueno, empezó robándolo a Anthony Mann y lo echaron porque no hacía lo que quería Kirk Douglas. Exactamente. O sea, que y al final Kubrick en plan... contrataron a Kubrick y dice, pero vas a hacer lo que yo te diga. Sí. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues Kirk Douglas haciendo de Espartaco y sale Julio César de joven por allí. Aquí el otro gran oponente es Laurence Olivier, ¿no? Haciendo de Marco Licinio Craso, un personaje impresionante. Pero ya nos hemos saltado, por ejemplo, toda la época de la dictadura de Sila. Efectivamente. Que es interesantísimo. La lucha entre Mario y Sila es de las cosas más interesantes. Pero además de que disfrutar, era como una novela leer la historia. Yo en la universidad cuando di historia antigua era la historia, pero es que era divertido. Y la guerra de los socios, también ahí con Sila y Mario. Es que eso no se ha hecho absolutamente nada en el cine y en esas novelas de Colin McCullough es realmente... Bueno, Mario también luchando en Aquasextie, la defensa de los cimbrios y teutones. En Berchela, sí. Todo eso es fabuloso. Son episodios extraordinarios. Bueno, las guerras en Numidia también. Claro. Eso es bien divertido. Yogurt. O sea, bueno, eso luego después, lo de yogurta, sí. Hay un cómic que se llama Alix, que no sé si lo habéis visto alguna vez, francés, que es muy serio, no como Asterix y tal, que tiene, él sobre todo está en la época de Julio César, pero tiene referencias a todas estas cosas y está muy bien hecho también, muy bien trabajado. Me he acordado por los numídas, que están muy bien representados, los asirios, los tal, todo. ¿No lo recuerdas? Los partos. Sí. Hay uno que se llama Las Legiones Perdidas, no sé si te recuerdas. Era interesante. La mano negra o la garra negra, que era en Cartago. Sí, bueno, perdona, era una referencia. Espartaco como producto histórico para acercarnos a la historia, ¿cómo lo ves? La película de... No, la película, la serie de... No, la serie bueno, Craso es uno de los triunviratos, ¿no? Es del triunvirato luego de Julio César. Será uno de los triunvirios junto con Pompeyo y con Julio César en el primer triunvirato. Que Pompeyo y Julio César se han hecho más famosos, pero esta es la película de Craso, digamos. Bueno, sí, es la gran película de Craso. Todo ese telón de fondo de cómo eran las escuelas de gladiadores, esto son... Para un espectador... Un lanista, ¿no? Sí, está bien desarrollado. Hombre, luego la serie, la que tú estás haciendo mención, la de Espartaco, Sangre y Arena, ¿no? El 2010. Es que HBO, es HBO muy explícita en la violencia, muy explícita también en el sexo. Es cruda. Muy cruda. A ver, hay que decir que para algunas cosas se dice, hay que pensar que los romanos eran así, tanto en la violencia, les encantaba la sangre, eran espectáculos de la sangre. Y en la cuestión del sexo, de tantas formas como nos lo presenta en la serie, pues, y más, seguramente. Luego había muchas señoras de alta alcurnia que les gustaba irse los gladiadores. Con los gladiadores, porque eran como los... O sea, que tiene cosas a las que te puedes acercar. Luego hasta donde yo sé, yo creo que todo el mundo que se ha acercado a producir algo relativo a la historia de Roma en serio ha trabajado las fuentes. Y es que tenemos muchas fuentes, afortunadamente, y algunas muy explícitas. Y, por ejemplo, hay libros tan divertidos como Los 12 Césares. O sea, que es un puro cotilleo uno detrás de otro, metiéndose... Son divertidísimos. Bueno, ahí sí hay película, mira. Sí, es verdad. Y además, bueno, sigue, perdón. Sí. No, bueno, tenemos aquí esta cuestión. Hicieron otras miniseries, ¿no? En el 2004 de Espartaco también, pero era muy mala para la televisión. Pues, pasó sin pena ni gloria porque luego estrenaron esta otra. Hay que decir de la serie del 2010 que tiene 4 temporadas. La primera es la de la rebelión en la escuela de gladiadores, no va más allá. Luego hicieron una precuela centrándose en el personaje de Batiato y su mujer. Tampoco estaba mal, y las otras 2, que es ya después, cuando se empieza a extender la revuelta de esclavos, y luego ya la última temporada cuando tiene lugar la batalla contra los romanos, y aparece por ahí Craso también, y aparece... Las últimas 2 temporadas son, la verdad... Cambió el protagonista también, porque el que era Espartaco en la primera temporada murió muy joven, pero murió por una enfermedad fulminante,
y le sustituyó otro, y la verdad es que las últimas 2 temporadas son para olvidarlas, pues son malas. Nos vemos ahí un Craso combatiendo tú a tú ahí con los gladiadores, ahí con las espadas, ahí en medio del campo de batalla. Y dices, el general romano en aquella época, vemos, ni de broma, ¿no? Julio César haciendo unas cosas rarísimas, como si fuese otro gladiador por ahí en medio. Bueno, o sea, ahí pierde completamente el sentido. Las 2 primeras, pese a ese exceso, ¿no?, de violencia y de sexo que suele impregnar muchas de las producciones de HBO, hay que decir que aquí, teniendo en cuenta que es la antigua Roma y que muchas de las cosas sí que podían ser así, a ver, hasta tiene, en determinados momentos le da un toque de realismo, lo cual no quita la crudeza, claro, es que tenía que ser muy crudo. Lo que no es nada realista es la Roma de Espartaco, la de Kubrick, todo lleno de templos de mármol, tal, que eso no, en época republicana todavía no, eso va a ser a partir de Augusto, que es cuando ya se hace esa gran ciudad de mármol, pero no antes. Más entonces, famoso que de una ciudad de ladrillo. Heredé una ciudad de ladrillo y os dejo una Roma de mármol. Sí, efectivamente. Pero bueno, es lo único que tenemos para esta época. Nos presenta el personaje de Craso, importantísimo. Se dijo en un estudio que realizaron hace unos cuantos años, no sé cómo hacen este tipo de estudios, un estudio económico para ver la riqueza comparada en distintos momentos, y se llegó a la conclusión de que Craso había sido el personaje más rico de la historia de la humanidad. No sé cómo se puede llegar a determinada conclusión, teniendo en cuenta las diferencias que hay, pero bueno, ellos saben. Lo mataron fundiendo oro y tirándose sobre la boca, ¿no? Célebre. ¿El qué, perdón? Que lo mataron echándole oro fundido sobre la boca también, ¿no? Eso sí, porque intentó conquistar el Imperio Parto y los propios partos, que sabían que era un tío súper rico, en la batalla de Carrae, fundieron el oro y se la echaron por la boca. Qué simpáticos. También. Qué gente más simpática, cachis. Y luego la embadurnaron de oro, me sí, parece. Sí, le embadurnaron de oro. Luego, en la primera temporada de Juego de Tronos, la muerte del rey de los Targaryen lo hacen así. Tienes tanto oro, se inspiran en la muerte ahí de Craso, efectivamente. Y aparece un joven César en esa película que ya nos mete de cabeza en lo que va a ser ya César y César y César y César por todas partes, ¿no? Que allá nos encontramos con multitud de películas sobre Julio ¿Cuál creéis que puede ser ahora mismo la mejor presentación de César para un espectador? Yo distinguiría entre el César shakespeariano, claro, sí, que en eso claro. No hay duda que la película de Mankiewicz es impresionante, y el César real, que eso ya especialistas tienen más de esto, pero el de Shakespeare también hay una versión con Charlton Heston, nada menos, en los años 70, pero el de Mankiewicz, el de Mankiewicz con Marlon Brando haciendo el discursete de... Y James Mason haciendo de Bruto, y John Gielgud haciendo de Casio, John Gielgud. Bueno, Deborah Kerr haciendo de la mujer de Porcia. Sí, hacen una cantidad de tíos de primer nivel en blanco y negro, eso sí, pero... Sí. Claro, recoge muy bien porque Mankiewicz era un gran director y un gran guionista, recoge muy bien pero históricamente hay otras mejores, claro, porque Shakespeare ya tuerce la historia, ¿no? César es que aparece reflejado en distintas, ¿no? De hecho, en las de Julio César, las que son las shakespearianas, en Julio César casi no aparece al principio un momentín, ya lo matan y es todo lo que sucede a continuación. No es la vida de Julio César. A mí me gustó mucho la miniserie esa, que no sé cuántas horas son, pero 4 horas o así. Y César, el conquistador de las Galias, también me gustó, que son películas que ha visto muy poca gente, porque luego aparece... No me suena de nada, Sí, pues las dos son francamente buenas. La de la miniserie lo hace que ahora es el actor del FBI en la serie esta que se llama, tiene un apellido, Jeremy Sisto, un apellido italiano. Y está francamente bien, bien ambientada, bien trabajada y tal. Y la otra es la conquista de las Galias, Alesia y tal, un Julio César muy reflexivo, que piensa mucho y tal, o sea, que se le oye, pero más mayor, el personaje, más... Pero interesantes las dos. Porque hay otra versión de la conquista de las Galias en druidas que es malísima. Esa es malísima, pero esa es malísima. En Christopher Lambert haciendo de Vercingetorix y Klaus Maria Brandauer era el que hacía de Julio César. La verdad es que esa peli es mala con ganas. Sí. Todavía me acuerdo cuando le preguntó Patricia Conde a Christopher Lambert, le dijo, ¿usted ha hecho más de, no sé, ponte que dijera, más de 200 películas? Dice, ¿ha hecho alguna buena? Joder, vaya pregunta. Así se lo soltó, así, sin anestesia. Sí.
Y luego tenemos pues Cleopatra, la de Mankiewicz también, donde aparece Harrison está bien. Está la de la serie Roma, que ya tenemos que ir mencionándola, porque ahí tenemos también, ahí tienes a varios. Es otra interpretación distinta de César, es un César moreno, por cierto, con mucho pelo siempre, ¿no? Y César era calvo. Sí, Pero además desde muy jovencito. Se empezó a quedar calvo enseguida y fue un motivo de burla, de burla, de sus rivales políticos, porque su apellido, además César, era cabelludo, una cabellera abundante, ¿no? Y aquí el de la cabellera abundante se quedó calvo. No, era un calvo vergonzante, intentaba taparse y tal. Sí. Y lo conocemos por por distintos bustos, ¿no? Que se han hecho en distintas épocas, que se hicieron de Julio César, pues todo de cónsul, luego de dictador ya, y al final está completamente sin nada de pelo, ¿no? En la cabeza, sí. Pero la serie Roma es realmente una serie notable, desde todo el punto de vista de explicar muchas cosas, ¿eh? Sí, pero desde vida cotidiana hasta tramas políticas. Sí, pero tiene muchos personajes mal enfocados. Sí, también. A ver, en la de Roma también volvemos a lo mismo. No es tanto como lo de Espartaco, pero también volvemos a decir que es muy explícita en algunas cosas. Sí, desde luego. Tanto en la violencia como en eso, menos que en la de Espartaco, que decíamos antes, pero también. Es de HBO también, ¿no? Sí. La película, la serie de Roma. La ambientación, yo me quedo ahí sobre todo con la ambientación de las calles de Roma, lo que es el populacho, a mí me parece más que lo que son los personajes principales o Julio César, es sobre todo bajar al nivel del pueblo llano, la plebe. El centurión romano que vive en el Aventino y tal, eso está muy bien recogido. El foro está muy bien recogido y tal, pero luego algunos personajes de la familia Julio Claudia están fatal. Sí. Y la segunda temporada, que se centra sobre todo ya en el personaje de Octavio, cómo va adquiriendo poder ahí, y la guerra civil luego con Marco Antonio. La verdad es que pierde muchísimo. Pero sobre todo, el gran valor que tiene es reflejar una Roma que no había sido vista en el cine. Pero bueno, me parece que esto ya lo tratamos ya cuando hicimos el programa sobre Roma, precisamente. Y luego, bueno, tenemos las historias de lo que decía antes de Cleopatra, la otra, la de César y Cleopatra, la de Claude Rains, del 45. Y Stewart Granger, ya haciendo de Marco Antonio, creo recordar. Pobre Claude Rains, todo el mundo piensa que es francés por Casablanca. Sí, ¿verdad? Que era inglés. Sí. ¿Y qué más tenemos? Bueno, las de Asterix también aparece Julio César. Sí, bueno, es que Julio César encima es que ha sido el gran oponente de siempre de Asterix y Obelix, así que siempre lo tenemos por ahí, ¿no? Pero vamos, es un referente. Pero César es uno de los personajes magnos de la historia universal. Sí. Yo me estoy empezando a leer el libro este de Yo soy Roma, de Posterguillo, precisamente, y me está gustando. Y él dice en unas declaraciones, y el propio título, de que es el personaje fundamental sobre el que gira buena parte de la historia, ¿no? Sí. Y efectivamente, Yo soy Roma, o sea, ya con ese título. Aunque no sé si se refiere a él o no, porque todavía estoy empezando. Pero realmente es sorprendente el poder que tiene, fascinación. Yo creo que es la primera biografía que yo me leí de alguien, una biografía de Julio César, cuando tenía 12 o 13 años. Pues yo creo que también, ¿eh? Sí, yo no. Sí. No, es un personaje que tenía una... Julio César, Alejandro Magno... Y te hacías partidario de él totalmente. Pompeyo era ningún Lo comprendes mucho mejor a Pompeyo cuando lees las novelas de Colin McCullough, luego ves cómo creció ese personaje, cómo era una cosa completamente distinta, ¿no? El episodio este que tantas veces nos hemos visto en clases, en literatura, el paso del Rubicón. ¿Hay alguna peli que lo haya reflejado bonito? Bueno, en Roma, ¿sabe? Sí, y aparece también en estas que citas. Pero vamos a ver, vosotros que sois estáis más puestos en este asunto que yo, que lo refleje de manera que un espectador diga, eso tuvo que ser un momento de verdad, de decir, aquí está pasando algo que va a hacer que la historia vaya a un lado, vaya para otro, o una cosa así como aventurera, como que cruzo el río y se acabó. Pues dándole la tensión que probablemente es una construcción posterior, ¿no? Para darle luego incluso la frase, no se sabe si la dijo ayer o no la dijo, claro. Todo eso se le da mucho más bombo y platillo después en la historiografía, ahora que ciertamente el momento es importante. El Rubicón, el río Rubicón, al norte de Italia, reflejaba el final de los territorios, de lo que eran las provincias que tenía César bajo su mando proconsular, de lo que era el territorio italiano, en el cual no podía entrar con sus legiones armadas a menos que estuviese autorizado por el Senado, y el Senado, en ese caso dominado por los enemigos de César y sobre todo al lado de Pompeyo, no querían darle ese permiso, con lo cual era, si entro con mis legiones, si paso de aquí para volver a Roma, me convierto en enemigo de la República. Y entonces empezamos una guerra civil. O sea, evidentemente el paso del Rubicón lo que significa es eso, si paso,
guerra civil. Si me quedo, me van a quitar mi mando proconsular y entonces voy a pasar a ser un privatus, vuelvo a ser un particular. Un particular, dentro de la antigua Roma, sin ningún tipo de imperium, mando militar ni nada. Y claro, luego van a poder hacer lo que quieran, ¿no? Porque en el juego político, pero es lo que había existido siempre. Entonces, lo que hace César en este caso es resistirse al funcionamiento de aquella república romana en ese último siglo antes de Cristo, que ya estaba entrando en decadencia porque se veía que el funcionamiento no estaba diseñada para gobernar un imperio territorial. Efectivamente. No estaba diseñada para eso. Entonces, César se da cuenta, pero claro, también se resiste porque él se va a convertir en un tirano, hay que decirlo. Es lo que nosotros llamamos un dictador que adquiere su connotación actual, que es la de la tiranía griega, a partir del momento en el que César cruza, todos salen corriendo de Roma, llega a Roma, crea un senado a su gusto y dice, y ahora me vais a nombrar dictator perpetuus, dictador a perpetuidad, que es nuestro sentido actual de la palabra dictador, porque antes de ese momento la dictadura era una magistratura romana, excepcional, por 6 meses, con poderes absolutos que luego había que devolver a los 6 meses, ya no se tenía ningún poder, claro. Pero aquí se rompe eso, ¿no? Se rompe el tiempo y ya es para siempre, entonces es un tirano, esa es la acepción actual de la dictadura. Ahí se ve bien en la película, en la serie de Roma, el cruce del Rubicón, y en esta otra serie que ha mencionado también José María, pero más allá de eso no, yo creo que no. ¿Y el asesinato de César? El asesinato de César, pues yo lo recuerdo sobre todo de la película Cleopatra, ¿no? Ahí está bien reflejado porque ahí intenta ser muy fiel con lo que nos han contado las fuentes literarias, ¿no? De cómo los conspiradores se llevan aparte a Marco Antonio, cómo su esposa Calpurnia había recibido un oráculo o había tenido un sueño y dice, no vayas hoy al Senado. Cosas de mujeres, hombre, porque no, es que he soñado que va algo malo. Déjame, hombre, ¿cómo no voy a ir porque tú hayas tenido un presentimiento? Ese tipo de cosas las recogen las fuentes, no vamos a decir que fueran verdad o no fueran verdad, pero lo recogen las fuentes. También le dan un papel. Un papel, un adivino. Dice, bueno, un papel no, un sí, los avisos que había tenido, cuídate de las idus de marzo y tal, y al final parece como que hay presagios, les oye todos los consejos de que no vaya para allí, porque además va acompañado siempre de su tribuno de la caballería, ¿no? El jefe de la caballería, que era Marco Antonio. Y lo que hacen los conjurados es prepararlo todo para que en cuanto lleguen a donde se va a reunir el Senado, que no va a ser en la curia del Senado republicano, sino en la curia de Pompeyo, hoy en día en la zona donde está... El Largo Argentino. Y Campo di Fiori, por toda esa zona, ¿verdad? Y entonces van allí y se reúnen y entonces se llevan aparte, intentan distraer a Marco Antonio, se lo llevan para dejar a Julio César ahí disponible. Entonces, cuando se produce el asesinato, a mí siempre me impactó desde pequeño en la película de Joseph Mankiewicz, en la de Cleopatra. Una vez que más o menos hemos presentado la figura de César, ya prácticamente Augusto, hay que irse, liquidamos así un poquito por motivos de tiempo el episodio de Augusto contra Marco Antonio y ya deberíamos ir entrando en lo que es propiamente las sagas de emperadores. Sí, y yo aquí me iría yo Claudio. Claro, hombre. La serie, Augusto tiene una película de Peter O'Toole, ¿eh? Sí, del 2003 o así me parece. Del 2003, que no es demasiado buena, que Peter O'Toole luego hace de Tiberio en Calígula también. O sea, Peter O'Toole es uno de esos... Sí. Como Maria Mandragower, que lo has citado, luego en la versión polaca de Quo Vadis hace de Nerón. Sí. Hay unos actores que dan muchos juegos romanos. En Víctor Mature también un montón. Víctor Mature. Bueno, sigue, perdona. No, sigue tú. Julio Claudio, yo Claudio, efectivamente, que es un señor. Aparte eso fue un impacto. Esa serie fue una cosa extraordinaria cuando se estrenó aquí en España. Los libros son muy buenos y los papeles del amigo John Hart de Calígula. ¿Y cómo se llama? Claudio, el actor de Derek Jacobi, que se consagró con ese papel. Son actores de teatro británico de primer magníficos. Pero bueno, que tenemos ahí muchos papeles. Patrick Stewart hacía de Sejano, por ejemplo, lo único que tiene es una de esas series, como Enrique VIII y sus esposas, que tienen un airecillo muy poco de película y más de decorado, ¿sabes? De Estudio 1. De Estudio 1. Porque son todo interiores. Sí, está rodado todo en interiores. Efectivamente. Y entonces eso luego lo superaron. La BBC mejoró muchísimo, pero yo, Claudio y Enrique VIII y sus esposas, que son dos series impresionantes, tienen ese tufillo de estar rodado. Ahora, para ver lo que fue la dinastía Julio-Claudia, todos esos emperadores, pues lo que decías tú antes mencionando a Suetonio y la vida de los 12 Césares, yo es que creo que ahí, cuando se hace yo Claudio, bebe muchísimo, ¿no? de Suetonio y nos presenta muy bien. La verdad es que la serie es fascinante. Lo que pasa es que llega hasta Claudio, claro, nos dejamos
simplemente el momento en el que muere Claudio y ya le sucede Nerón. Y Nerón lo vamos a ver en otras películas. Nerón yo creo que para la gente Nerón es Quo Vadis. Sí, bueno, es que Peter Ustinov tocando la lira y una lágrima por Petronio y otra por mí. No, es impresionante. O sea, ese papel de Peter Ustinov le marcó para toda la vida, ¿no? No, pero es que es tremendo. Es impresionante. O sea, una complejidad interpretativa además, porque cómo debía ser el tío, las miradas de inteligencia que pone a veces, las de locura, las de miedo, las de agresividad. O sea, cómo va cambiando el personaje a lo largo del actorazo que luego apareció también en Espartaco, ¿no recordáis? Sí, haciendo de Batiato, haciendo de la Pero yo cuando me enteré que era más joven que Robert Taylor y que Deborah Kerr, o sea que los dos protagonistas, porque Peter Ustinov era bien joven cuando hizo ese papel, pero así maquillado y con toda su actuación parece mayor. Sí. La verdad es que esa película es tremenda, ya la hemos mencionado otras veces también, incluso con las primeras comunidades cristianas, hablamos de ella también. Hay otro Quo Vadis que es posterior. Más... anterior por supuesto, y posterior, el polaco este que está bastante bien, bueno, bastante bien. Dentro que cabe es una miniserie. Y ya sabéis que para Polonia Quo Vadis es lo máximo porque es su premio Nobel. Sienkiewicz, o como se pronuncia eso, porque tiene todas las S y Z. Sienkiewicz, no sé cómo se pronuncia. Los polacos son impronunciables. Había un chiste de Lelitier, ¿no? Intentando pronunciar, ¿no? Un apellido polaco. Bien, perdona, sigue. No, hay una serie de Nerón, me parece que hicieron una miniserie de Nerón hace unos años en Italia, quiero recordar, pero vamos, no sé si son... Hay una película de Calígula nefasta. Luego esa película, a ver, que es que además esa sí que se va a todo lo más escabroso de orgías, prácticas sexuales. No solamente es que sea nefasta, porque además bebió de lo más... para intentar captar la atención y yéndose pues a eso, a lo más escabroso, sórdido e incluso pornográfico, porque recuerdo que está realizado por dos directores y el segundo director no estaba del todo contento con los cortes que se habían introducido, él quería que fuera todavía más realista la cosa, entonces luego sacó un montaje del director que verdaderamente es una película pornográfica. Esto hay que avisar a los espectadores a ver que si se ponen a buscar la película Calígula, a ver qué se encuentran, ¿no? Porque puede ser cualquiera de las dos versiones. También hay que avisar que es que algunas de esas escenas están directamente inspiradas en las fuentes. Sí, en las fuentes, en la iconografía. Efectivamente. Efectivamente. Que no es que el director haya dicho, le voy a echar yo aquí un toquecito de sexo fuerte. No, es que algunas, imagino que no todas, algunas están retratadas por las fuentes. En cuenta todo hay una novela, perdóname un momentico, hay una novela que a mí me llamó muchísimo la atención, que es del mismo autor de La Naranja Mecánica, que es de Anthony Burgess. Que además Anthony Burgess es el que diseñó el lenguaje que sale en Busca del Fuego. Bueno, se llama El reino de los réprobos. Y es una recreación literaria de los inicios del cristianismo en tiempo de Tiberio. Y cuando tú ves lo que él retrata y luego ves que es que está tomado de las fuentes, o sea, es echarse las manos a la cabeza y decir, pero qué nivel de depravación podía llegar a tener estos personajes. El choque del cristianismo ahí, ¿no? Bueno, eso se ve muy bien en la otra serie que va paralela a la de Yo Claudio, que es la de Anno Domini. Buenísimo. Anno Domini, que nos va mostrando las primeras comunidades, cómo se va creando el cristianismo desde la pasión de Jesús, cómo los apóstoles, cómo se va formando toda esa nueva religión nacida del judaísmo, cómo se va separando del judaísmo y al mismo tiempo nos va mostrando desde el punto de vista de los emperadores que van cambiando, también muy buena, ¿no? Por cierto, no sé, en este ambiente de sociedad crítica y cutre y tal, no recuerdo qué época es Golfus de Roma, pero es por esta época, ¿no? Golfus de Roma yo creo que es del siglo I, después de Cristo, ¿no? En general. Es que hace mucho que no lo he visto, y el Satiricón sí pues que si esa te pareció cutre, no habrás visto Golfus de Broma, ¿no? De Leslie Nielsen. No, pero Golfus de Roma tiene su hombre, toque, aparece Buster Keaton. Buster Keaton recorriéndose las 7 colinas de Roma. No, me refería que no recuerdo muy bien cuándo era la fecha porque la vi hace muchísimo tiempo. Creo que en torno más o menos al siglo I. Y el Satiricón sí que es de esta época, ¿no? Satiricón es de Petronio, es de la época de Nerón también. Petronio es un personaje que aparece en Quo Vadis también. Que es el tío de Marco Vinicio. Sí. Y que se suicida porque... Y todas las dinastías, todas las familias imperiales que vienen después, que yo recuerde así de memoria... Los Flavios mal, ¿no? Los Flavios... Yo que era Marco Aurelio, prácticamente. Vespasiano, como tal, yo creo que no aparece en ni una sola película, aunque es bajo el cual se realiza una película, miniserie de romanos muy impactante en su momento, fue Masada. Sí, es cierto. Que precisamente es de las guerras entre los romanos y los judíos, ¿no? Sí, es verdad, sí. Y en esta, lo que pasa es que es allí. Peter Strauss, el protagonista. Peter Strauss y Peter O'Toole. Otra vez, Peter O'Toole.
O'Toole, sí. haciendo el comandante romano, efectivamente. Esa está muy bien, es muy buena, es del año 81, creo recordar, por ahí más o menos, y esa es en época de Vespasiano, pero no sale el emperador, o sea, no está reflejando lo que es la dinastía, sino un conflicto específico en una zona del imperio. Y luego, en la época de los Flavios, pero ya bajo el reinado de Tito, que duró 2 años, el hijo, tenemos las de Pompeya. Claro. Que ya hicimos mención a ellas cuando hicimos el programa también de catástrofes, lo mencionamos mucho, pero bueno, no vamos a detener. En la época de Tiberio tampoco nos hemos detenido, que son las de Jesús y todas. Todas, es verdad, ¿no? Y la resurrección, las de Ben-Hur, y el resucitado, todas estas. La pasión de Cristo, la vida de Brian, que han hecho los romanos por nosotros. Eso no podemos olvidar. O sea, terminan los Julio Claudios y el año de los 4 emperadores no hay nada, ¿no? Prácticamente nada. Solo Galba, que llega al final de Quo Vadis a dar allí de esto. Sí, pero vamos, nada. Y luego vienen los Flavios, Vespasiano casi nada, aunque el Coliseo, el anfiteatro Flavius sale un montón en Gladiator. Tito, lo de Pompeya, pero que es el que está con lo de Pompeya, pero y Domiciano tampoco. Domiciano da mucho juego. A ver, Domiciano sí que aparece en una película rumana. ¿En serio? Sí, bueno. Esto es momento rumano. Momento rumano. Fíjate, Domiciano y Trajano, que son 2 emperadores bien importantes, especialmente para la historia del Imperio Romano, pues Trajano es uno de los óptimos, ¿no? De los que fueron considerados los mejores emperadores, así como Domiciano fue de los que considerados peores emperadores. Pues ambos tienen una relación directa, ¿no? con la historia de Rumanía, porque Domiciano fue el que intentó conquistar en un primer momento, o al menos una operación de castigo contra la Dacia, y los dacios le zumbaron hasta en el carnet del apuntador. En su primer momento destruyeron las legiones, las cortes pretorianas que habían mediado allí. Entonces, eso aparece en una película del 67, quiero recordar, rumana, que se llama Dacios, los guerreros del imperio o algo así, que trata de esa guerra dácica de Domiciano. Y luego tenemos otra, de Domiciano yo creo que no hay nada más. Aprovecho para mencionar otra novela de Santiago Postevillo realmente excepcional, que es Los asesinos del emperador, la primera de la trilogía de Trajano, que merecería la pena, no la trilogía en conjunto, pero esa primera novela, llevarla al cine sería una maravilla, porque nos cuenta toda la depravación de los años finales del reinado de Domiciano en Roma, que fue terrible, las persecuciones, asesinatos, todo lo que hacía allí, pero que muy buena también. Y luego Trajano en otra película rumana del año siguiente, que es Columna, porque hace alusión a la columna de Trajano, que nos cuenta todas las guerras dácicas, y precisamente la película es sobre la conquista. Hombre, lo que pasa es que son películas, pues eso, un presupuesto muy modesto, realizadas en la época de eso, en Rumanía, no son grandes producciones, desde luego, y contar las guerras dácicas con aquellos medios entonces, pues no... Nosotros tendríamos que hacer una película sobre Trajano y Adriano, que eran españoles, bueno, hispanos. Sí, pero también son imperialistas y romanos, así que eso no se va a hacer jamás. Así que... Nacidos en Itálica, ¿no? Entonces, antes decías de una que no, la de Golfus de Roma, hay una de Cartagonova del año 2010-2011 de animación que se hizo sobre Cartagena, de Cartagonova. Sí, eso es una producción de la Fundación Integra, fantástica. Además, desde aquí yo quiero recomendar de manera explícita a los telespectadores que usen el canal de redmurcia.com y que vean todo el material audiovisual que hay ahí, porque es extraordinario. Y además, no, es algo que yo, es el momento murciano, pero además es algo que yo le debo a inventar un momento un buen amigo que es Alfonso García. Esa película que hice tu animación estuvo nominada a los Goya. Sí, al final se quedaron sin él, pero realmente está muy bien, extraordinaria. ¿De Adriano conoces alguna película? De Adriano, de él no. Fíjate que luego tenemos las memorias de Adriano de Margarit Yourcenar, ¿no? La novela difícil de llevar. Eso no se puede llevar. Pero, por ejemplo, la película Centurión, ambientada en Britania, o luego la de la que aquí llamaron El Águila de la Legión. Sí, la Legión del Águila. La Legión del Águila, cuando en inglés es El Águila de la Legión, porque está refiriendo al águila del estandarte de la Legión. Además van buscando el estandarte de la Legión. Efectivamente, o sea, aquí lo trabajaron al revés. Cruzan el muro Adriano para irlo a buscar a la zona de los Pictos. Precisamente en la de Centurión, que están todo el rato en la zona de los Pictos, me parece que son del 2010-2011, ahí van seguidas las dos películas. Cuando regresan es cuando ya se encuentran con que se está acabando de construir el muro Adriano, porque el emperador, se está refiriendo a Adriano, ha decidido que de allí ya no se pasa. O sea, incluso, de los antoninos, que los 3 primeros son famosísimos, ¿no?
Vemos que Trajano y Adriano muy poco, y Marco Aurelio, sí que Marco Aurelio. Antonino Pío quedaría en medio, sí, pero ese sí que no hay nada, que yo sepa. Y de Marco Aurelio sí que hay. Marco Aurelio tenemos dos peliculones. Y muy parecidos en el tema, la caída del Imperio Romano y Gladiator. La verdad es que la secuencia inicial de Gladiator es una cosa espectacular, pero espectacular. Y la caída del Imperio Romano es muy buena. Es muy buena película. Está rodada en España, en la Sierra Guadarrama, todo eso y tal, pero aparece Stephen Boyd, el Mesala de... Sí, el que hace el general. El otro agujero junto con Kirk Douglas de la historia del cine, ¿no? Y Christopher Plummer haciendo de Cómodo, que lo hace de maravilla. Y además, hay que decir que Gladiator tiene una ambientación excepcional, una música excepcional de Hans Zimmer. Tiene unas secuencias inolvidables y maravillosas en la historia del cine, como es la de la batalla inicial a la que te estás refiriendo, que ya la comentamos también en algún programa, o los interiores, las luchas, el interior del Coliseo, sobre todo, que se convierte en un protagonista más de la película. Pero históricamente es mucho mejor la caída del Imperio Romano que Gladiator. Gladiator nos está contando una historia que, uno, no se sostiene por ninguna parte, tiene verdaderas tonterías, y luego da la impresión de que eso pasa en el marco de unas semanas, como mucho unos meses. Y a ver, Cómodo estuvo años gobernando. La otra película, la de la caída del Imperio Romano, sí da idea de que hay un reinado bastante más largo desde la muerte de Marco Aurelio. Lo que es malo es el título, porque queda muchísimo para que caiga el Imperio Romano. Sí, lo que pasa es que sí que se está refiriendo a lo que es el final crisis, casi del Alto Imperio Romano, ¿no? Pero, por ejemplo, los dos que hacen de Marco Aurelio, Alec Guinness y Richard Harris, es que es fantástico. son dos actorazos de tal nivel que... Creo que fue el último papel de Richard Harris. Sí. No muere durante la grabación de la película, porque el que murió Oliver Reed, que hace el mejor papel de la película, a mi entender. O sea, qué papelón. El de Oliver Reed haciendo del lanista, el entrenador. Le dedican la película a Oliver Reed porque ya había muerto cuando se hizo el montaje. Pero justo a continuación murió Richard Harris también, que tuvo que dejar también el papel de Dumbledore en la serie de Harry Potter y ser sustituido ahí, porque fue el primer Dumbledore. En las dos primeras de Harry Potter es Richard Harris. Y entonces después ya nos encontramos, yo hasta Constantino no de los severos, por ejemplo, no hay nada. Bueno, Septimio Severo, fíjate qué personaje más interesante. Otra novela más de Santiago Posteguillo, en este caso la de Yo Julia, que tú te has leído, te la dedicó a ti, eso merece la pena que lo digas. Sí, me la dedico personalmente. Sí, la de Yo Julia, y luego Julia retó a los dioses. En este caso tenemos ahí dos libros dedicados a esta dinastía, pero centrándose de forma muy meritoria en el papel importantísimo que tuvieron en esta época. Ya verdaderamente podemos hablar claramente de emperatrices romanas, ¿no? Y Julia y luego todas esas mujeres de la dinastía severa fueron verdaderas dueñas de los destinos de Roma, ¿no? Porque de cara a todo lo que era Roma tal, siempre eran los emperadores, pero aquellas mujeres sirias, ¿no?, que venían de Emesa, dice, aquello cambió mucho, ¿no? Cambió muchísimo, y fueron las que estuvieron maniobrando luego para ver quién era el siguiente. Casi pues un remedio de lo que había sido Libia, que nos la hemos pasado, ¿no?, que tiene también una serie del año pasado, 2021, Domina. ¿Livia, la esposa de Augusto? Sí. Es que esa es la patrona por antonomasia. La matrona, esa la vemos muy bien en la serie Yo Claudio, pero por ejemplo también aparece en esta serie que se le ha hecho en el año 2001 y que se llama Domina. De hecho, es para ella, ¿no? Cuando estás en la casa de Augusto, está la casa de Augusto y la casa de Livia, porque Livia, vamos, que era aquí te espero. Y que luego maniobró para poner allí y conseguir que su hijo Tiberio alcanzara la... De todas maneras, sé que me vais a decir que queda mucho. No queda tanto. No queda tanto. Pero es que lo que no queda es tiempo. Hay que hablar de Constantino. Constantino tiene una película bastante... Constantino el Grande, una película italiana, Peplum también, ¿no? Sí, tiene una de Peplum y tiene una de Cornel Wilde. Sí, esa es la buena. De Constantino. Esa es la buena. Y esa es la Hay una de Zenobia de Palmira también, así. Y luego ya nos vamos a las de la época final, pues con Catalina de Alejandría, que tiene una bastante reciente sobre esta mártir cristiana en Alejandría, que fue la primera que es se atrevió el equivalente cristiano a Hipatia. Claro, y las dos en la misma ciudad. Entonces tenemos esa película y tenemos la de Ágora, de Alejandro Fue Amenábar. matada precisamente por defender el cristianismo contra los filósofos y tal. O sea, es una Hipatia... Sí, es contrapunto. Que estaría muy bien ver. Que por cierto, la Ágora de Alejandro Amenábar también es de la época... ¿No? La misma época, romana, sí. O sea, la otra es un poquitín anterior y justo a finales del siglo IV ya tenemos la de Ágora.
Y a partir de ahí pues ya nos encontraríamos con las de Atila, que ya las hemos mencionado en otro momento, ¿verdad? De la Atila, Hombre o Demonio. También hemos tocado Anthony Quinn, Jack Palance en otra de las versiones, Gerald Butler incluso en una miniserie que hicieron de Atila, y sale Marco Aecio, que lo interpretaba Powers Booth en esta serie. Powers Booth, un actorazo que murió hace unos años, pero también que le daba un carácter tremendo, aquí en este caso al general mejor de aquella época de los romanos, Quinto Aecio, que fue el que consiguió que se aliara Roma con los visigodos para liquidar el gran grave peligro que eran los hunos, ¿no? de Atila, y lo consiguieron. Y luego a partir de ahí ya nos meteríamos en la historia de Bizancio, pero pues eso ya es otra historia. Bizancio, ¿no? Ya es otra historia. Siempre le he considerado otra historia. Y bien interesante. Sí. Pero bueno, de momento nosotros tenemos que dejarlo aquí. Esperamos que no haya sido demasiado apabullante, porque habrán visto que la materia es muy densa. Pero yo creo que por lo menos le hemos dado muchas ideas a muchos directores de cine, y esperamos que en el futuro de aquí salga alguna buena producción de cine histórico. Pues muchas gracias por estar con nosotros.